Hola, mi nombre es Luz Elena y en el día de hoy les voy a mostrar el problema 5 de la IMAL 2021. El problema dice lo siguiente. Dos ardillas, Ardi y Dilla, han recolectado 2021 nueces para el invierno. Ardi numera las nueces desde 1 hasta 2021 y excava 2021 hoyos en el suelo en una disposición circular alrededor de su árbol favorito. A la mañana siguiente, Ardi observa que Dilla ha colocado una nuez en cada hoyo, pero sin tener en cuenta la numeración. No contenta con esto, Ardi decide reordenar las nueces, realizando una secuencia de 2021 movimientos. En el 10º movimiento, Ardi intercambia las posiciones de las dos nueces adyacentes a la nuez con el número k. Probar que existe un valor de k, tal que en el 10º movimiento, las nueces intercambiadas tienen números a y b, tales que a es menor que k menor que b. Bueno, para empezar podemos notar que 2021 es un número bastante específico que probablemente solo escogieron porque es el año de la Olimpiada. Entonces debe haber alguna forma de generalizar este problema, ¿cierto? Para intentar descubrir una generalización de este problema, lo que podemos hacer es considerar casos más pequeños, ¿sí? Entonces, los casos en donde solamente hay una o dos nueces, pues no vale la pena considerarlos porque para hacer los movimientos que necesitamos por lo menos 3 nueces. Entonces empecemos considerando el caso en donde el número de nueces es igual a 3. En este caso tenemos un posible arreglo de las nueces, un posible arreglo inicial de las nueces que sería este, y todos los otros arreglos pues van a ser equivalentes a este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este arreglo? ¿La propiedad se cumple? Pues si nos fijamos, la propiedad se cumple en este arreglo porque primero fijaríamos 1, intercambiaríamos 2 y 3, que básicamente nos dejaría en la misma situación. Luego fijaríamos 2, intercambiaríamos 1 y 3, que es lo que nos dicen que necesita pasar. En este caso K sería 2, A sería 1 y B sería 3. Entonces en este caso funciona. Luego, ¿qué pasa cuando n es igual a 4? Bueno, cuando n es igual a 4 tenemos 3 arreglos que podemos considerar, que son los siguientes. Y si nos damos cuenta, cuando intentamos hacer los rearreglos en este arreglo inicial, la propiedad nunca se va a cumplir, porque cuando fijamos 1 vamos a intercambiar 3 y 4, pero pues 3 y 4 van a seguir siendo los vecinos de 2, entonces cuando fijamos 2 otra vez vamos a intercambiar 3 y 4, luego cuando fijamos 3 vamos a intercambiar a 1 y 2, y cuando fijamos 4 vamos a intercambiar a 1 y 2. Pero en todos estos casos va a ocurrir que A y B ambos van a ser mayores que el número que fijamos o ambos van a ser menores que el número que fijamos, ¿cierto? Entonces para n igual 4 no se va a cumplir. Y esto lo podemos generalizar para cualquier n par. Si tenemos un n par podemos construir algo de la siguiente forma. Por ejemplo, si n es igual a 10, podemos construir un arreglo inicial que sea así. ¿Y qué va a pasar con este arreglo? Pues si se dan cuenta, tenemos todos los números que son menores o iguales a 5 y entre ellos tenemos todos los números que son mayores a 5. Entonces si empezamos con 1, pues los vecinos de 1, 2, 3, 4 y 5 todos van a ser mayores a 5. Y cuando los intercambiemos van a seguir siendo mayores a 5, mientras que los vecinos de 6, 7, 8, 9 y 10 van a ser menores a 5 y cuando los intercambiamos van a seguir siendo menores a 5. Entonces aquí nunca va a ocurrir esta propiedad que menciona el problema. Entonces podemos hacer una hipótesis, que es que esta propiedad solamente va a funcionar cuando n es impar. Entonces aquí mostramos que para los pares no se puede porque construimos un arreglo inicial en donde no ocurre la propiedad. Entonces para mostrar que cuando n es impar sí se puede, vamos a hacer lo contrario. Vamos a mostrar que no podemos construir un arreglo inicial en donde no se cumpla la propiedad. Empecemos por intentar construir un arreglo cuando n es igual a 7. Entonces para construir este arreglo vamos a pensar en nuestro círculo como si fueran 7 espacios en blanco que vamos a enumerar uno por uno. Las reglas para la enumeración serían más o menos así. Podemos empezar enumerando cualquiera con el número 1, no importa.
Y de ahí en adelante podemos enumerar el siguiente número siempre y cuando no se cumpla la propiedad, ¿cierto? O sea que sus vecinos sean números menores o sus vecinos sean números mayores. Entonces, por ejemplo, podemos colocar 2 aquí, porque como estos dos todavía no tienen números, sabemos que los dos van a ser mayores. Pero por ejemplo, no podemos colocar 2 aquí, porque este ya tiene el número 1 y este todavía no tiene número, entonces va a haber uno que es menor que 2 y uno que es mayor que 2. Entonces, en resumen, las reglas van a ser que podemos colocar el número siguiente si los dos vecinos ya tienen un número o si los dos vecinos no tienen un número. Entonces, si colocamos el 1 acá, sus vecinos son mayores que 1, cuando hacemos el intercambio van a seguir siendo mayores que 1, ¿cierto? Entonces lo que sabemos es que todos los puntos que no tienen números son mayores que 1. Ahora podemos colocar el 2 acá, por ejemplo, porque hay 2, porque sus vecinos no tienen número todavía. Y lo que sabemos es que pues sus vecinos son mayores que 2. Cuando hacemos el intercambio van a seguir siendo mayores que 2. Entonces la invariante es que después de colocar el número acá, los puntos que no tienen número van a ser mayores que acá y los puntos que tienen número pues van a ser menores que acá. Entonces pues sí, podemos seguir colocando puntos de acuerdo a esta regla y el intercambio no nos va a arruinar la invariante. Entonces pues no nos tenemos que preocupar al respecto. Podemos colocar 3 acá porque los dos vecinos tienen un número. Podemos colocar 4 acá porque ninguno de los vecinos tiene número. Podemos colocar 5 acá porque los dos vecinos tienen número. Y luego aquí ya tenemos un problema, ¿cierto? No podemos colocar números aquí porque no cumplen ninguna de las dos condiciones. Entonces, pues la construcción falla, que es como queríamos, ¿cierto? Ahora queremos mostrar por qué siempre va a fallar. Y bueno, si se dan cuenta, si regresamos a cuando todavía no habíamos colocado el segundo valor, pues lo podemos colocar en cualquiera de estas cuatro casillas, ¿cierto? Pero en cualquier caso, como tenemos un número impar, donde sea que coloquemos el 2, por ejemplo, si lo colocamos acá, vamos a quedar siempre con un lado que va a tener una cantidad par de puntos y un lado que va a tener una cantidad impar de puntos. Entonces ahora podemos considerar los dos lados como dos círculos separados. Es decir, esto de acá lo podemos pensar como un círculo en donde ya colocamos el primer número y esto de acá lo podemos pensar como otro círculo en donde ya colocamos el primer número, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que este círculo de acá sería un círculo en donde hay 5 puntos, ¿cierto? Pues el 1 y el 2 son como un punto y los otros 4 puntos son los otros 4 puntos que todavía no hemos llenado. Como esto es un círculo de 5 puntos, entonces tenemos un problema más reducido, ¿cierto? Tenemos otro círculo con una cantidad impar de puntos que queremos llenar. Entonces podemos hacer inducción. Lo único que nos faltaría es mostrar un caso base que ya mostramos, porque ya mostramos que para n igual 3 pues no podemos hacer esta construcción. Y el resto es solamente darnos cuenta que podemos reducir un caso más grande a un caso más pequeño, que es esto de acá. Y esto termina el problema.